Puede ser que haya ganado más o que yo vendí por 6.000 millones, sí, però Manolo Llorente, mira. Però te pots esperar un moment que fem unes coses un poquet... O ja vols ensenyar papers? No, vull que ensenyar-li que jo vaig vendre una finca de 12.000 fanecaes, Manolo Llorente, millonario, 12.000 millones, 12.000 anegadas, y el Tete Paco Roig la vendió con todo. ¿Sabes para qué? Para enfrentarme a señor Soler, para lo que decía uno que no hablaré más en su vida, que decía no comprar acciones del Valencia que Paco Roig lo tiene arruinado. Y ese cara penchal de eso, ese decía que y estaba arruinado. Y yo hice feliz a mucha gente comprándole hasta 100.000 pesetas las acciones, Manolo Llorente. Compré a unos señores unas acciones, Manolo Llorente, prensa en general, afición del Valencia, que no vos tornen a engañar, perquè ara hi seré jo, cada vegada que me toque la careta, Manolo Llorente vaig eixir jo, com avui has dit que 6.000 milions. Mira, això vaig vendre jo, Manolo Llorente, i vaig comprar, i li les vaig vendre a senyor Soler, que me soltà els 6.000 milions de pesetes. Què té que veure el València? Què diu el senyor ix el llargot ix que després se'n va? Diu el mateix d'avui, Paco Roig, torna les 6.000 milions que té. Però com me torna? Però si no té res que veure el València, si jo li compro a l'afició del València... Una transacció, una persona... Una transacció, o és que ara està mal. És que si no hagués venut les accions a Soler, tu hauries sigut una altra vegada president. No, però jo no podia perquè a mi, que jo soc molt amic de Saplana, m'entens? Encara que caiga mal, a mi m'ha putejat per ser amic de Saplana, i a mi me putegen, jo no podia ser perquè a mi me ponen això, a mi me diu el senyor Campos, i tots els respectes, que a més ell ho pot fer, perquè és president, i diu, Paco Roig, tu, però en bones formes, ni atacant-me ni res, jo no tinc res, este diu ara que és un gran valencianista, a mi tot me pareix de puta mare, perdó. Me pareix molt bé. Ara, el que me pareix molt mal és que agarren 90 milions que no tenen res que veure ell, per molt president que siga, i que li donen a un senyor, Tarsilo Piles, imputado. Ho dic, Manolo, hoy me tenías que haber contestado a dos cosas que son muy graves, Manolo, para tu imagen y la imagen del Valencia, Manolo. La imagen. Tarsilo Piles, 21 millones, imputado por Bancaja. Espera que te lo diga, que ho tinc així apuntat, para que después no me digas que lo digo mal. Por falsificación contable de 21 millones. ¿Sabes cuántos son 21 millones, Manolo? Yo vendí por 6.000, no gané 6.000, vendí por tal, más de lo que tú dices que yo he ganado. 3.500 millones. El señor, y lo tienes ahí, y ese señor, que es amigo mío, pero que a mí me empezó a decir que yo era, y entonces me vas a desbocar, y te vas a decir, ahora vendrás para acá a mí, Tarsilo Piles, y me va a decir que yo era un profesional de reventar, de no sé qué, pero si ella ha viscut tota la vida de la política. Si vols te contaré també el que t'he firmat en Domingo Parra. Conte vostè. Però estàvem amb això. Anem per parts. No, ell. I no me contesta. Fa una roda de premsa i jo dic que n'hi ha 3 senyors. Uno, ell, mentiroso, com se diu? Manipulador i no sé quina altra cosa. És igual. El segon, imputado o una querella del Banco de Valencia por falsificación contable de 21 millones. Se referís ahí, Paco Roig, a Tarsilo Piles. A Tarsilo Piles, que és el que vos lleva a tots, Manolo Llorente, a tota l'afició, i ese senyor prepotent, xelat, no sé el que va dir l'altre dia, se posa a mi, però a mi m'és igual el que vos va dir i el després és que jo soy presidente de la Fundación Valencia Club de Fútbol, no de la Fundación del Valencia. Che, Tarsilo, ¿y para qué viajes? ¿Quién te paga el viaje, Tarsilito? Ahora no eres del Valencia Club de Fútbol. Y le pregunta a un pobre hombre que no se va de vacaciones, Manolo Llorente, la imagen, un señor que no se va de vacaciones porque el pobrecito lo habéis engañado y ha picado. Di quién ha puesto los 18 millones, que no lo habéis dicho. 4 xiquets, 4 pobres homes que senten al valenciano con tu.
han posado y el pobre te digo, no me he ido de vacaciones esperando y me ha engañado. Y ahora usted me dice que mis acciones van a la mitad y eres tan embustero y no sabes ni hablar, que empiezan a decir el valor contable, el valor no sé qué auditado. Tu saps el que valen les coses, Manolo Llorente, que no tens ni puta idea perquè has viscut tu sempre dels satres. Tu no has viscut, tu no has tingut ni empresa. Tu has anat sempre a la pelota, vinga a la pelota. Pero si a mí Paco Camps un dia a les 5 de la vesprada me crida i me posa Bautista Soler i me diu a mi que jo tinc que vendre en bona forma. Ninguna d'això, ni oprimint ni res, però me diu, si jo no estic tontet i no me xupa el ditet, que diu un germà meu que no me xupa el ditet, me diu que tinc que vendre les accions i jo li diria, presidente, que yo quiero comprar, se las pago a 200.000 pesetas. I Juan Soler estava ni dia ni mà, i li dia, 5 hores, se n'anà al Coi. Jo sí, en aquella època n'hi ha un viatge del Coi d'un dissabte, perquè ho sàpien, que estigui dient pures verdades. I el dice allí, subàvem, se n'anàrem a... Va ser la final en Gotemburgo o on va ser això? Sí. Se n'anàrem allí, i jo allí, ni dia, ni jo dia, pues aguantar-me, cridaven, que tens que vendre les accions, que no vengues les accions, que compre. I després me vaig a un enterro, que és el de, jo lo tengo, Tarancón, molt amic meu, molt valencianista, y me vaig allí, me quedé allí, y está Alberto Gil, que está en el debate, y vamos a hablar con González Pons, a ver si esto, la Generalitat tiene alguna... se desvía, o podemos entrar o podemos hacer. I li diguem a González Pons quan, perquè ell se parla per telèfon més que la telefònica, estiguem una hora allí sentint-lo per telèfon. I diu, oiga, aquell que diu que xuaven els germans, oye, no sé com li diuen de nom, y diu que nosotros queríamos saber, porque somos la oposición y tal y cual, podemos nosotros estar, no, somos totalmente imparciales, aquí no hay que hacer. Y no yo, que era amic d'ell, publica, el señor González Pons nos dice que tal, que el Valencia que la Generalitat se mantiene imparcial. ¿Qué has dicho? Me va a montar, va a decir que en un entierro, mentira. Que en una conversación privada, mentira. Las conversaciones privadas no existen. Si no se hace un pacto que se diga, esto es privado. Y no, a mí no me dijeron que era privado. Y además yo no voy a hacer, Claro, si a mí González Pons, que era el hombre fuerte, y el señor Camp me dijo que no, yo me tengo que buscar la vida. ¿Qué me busqué yo la vida? Señor Llorente, digo todos los revés que pienso, señor Llorente, para hacer un negocio. Digo que quiero comprar, señor Llorente. Y lo que hago es vender, señor Llorente. Pues sabía que no tenía otra solución más que vender. Y gano el dinero. Sin tocar al Valencia ni un pelito. Señor Llorente, ¿qué pinta usted diciendo de mis negocios? ¿Pero usted qué pinta de mis negocios? Multimillonario. ¿Qué te has hecho multimillonario con el dinero del Valencia? Porque no tenías ni uno cuando entraste conmigo. Me metiste en cazador, ni uno tenías. Y ahora eres... Yo he vendido fincas, tú has comprado fincas. Yo he vendido para hacer ese negocio, tú has comprado. Naranjos, que dice que tienes naranjos. Y más cosas. Yo, Manolo, para que lo sepas, yo me he jugado mi dinero comprando acciones cuando alguien de la SER, no de la SER, Pedro Morata, decía que el Valencia estaba arruinado y que no compraran acciones. Entonces, y yo empecé a comprar acciones y vendí una finca, esta finca, lo estoy explicando, de 12.000, entre otras cosas, y a mí, tu amigo, que yo contaré otra cosa, Zurita, no me quiso dar dinero de un préstamo a Parva, y tuve que vender esto y otras cosas para jugarme mi dinero y comprar acciones a gente por 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, que le decía un señor, que no lo voy a nombrar más, que no valían. Y después viene el señor Soler y me compra a mí las acciones, Manolo, a mí las acciones, y le vendo las acciones por 6.000 millones, no gano 6.000. Y si gano 6.000 me da igual, 10.000, lo que tú quieras, pero no gano 6.000, lo vendo por 6.000 millones.
que ahora hablas en millones. Tú cuando dices lo que cobras, no dices que cobras. Yo digo que cobras 100 millones de pesetas y tú dices 350.000. Yo digo que el Valente te paga a ti 100 millones de pesetas. Bueno, de tota manera, la transacció és... No, però entonces, ara li dic a la gent. Perdona, la transacció és comercial entre un accionista i un altre accionista, com van haver molts accionistes, centenars d'accionistes, mil d'accionistes, que te van vendre Tru, li van vendre a Soler, han segut... perquè també ell també ha venut accions. Bueno, ell ha venut accions, i Cortés, i Ortiz, i Andreu, i tot. I si no han guanyat el que tu és perquè no van invertir el que tu, correcte, no? O perquè no van tindre la sort d'aparèixer un Bautista Soler, un Juan Soler, que per tombar-te tu, cor i força, digueren, no, doncs que... Però, apoyar per ell. Apoyar per ell, ells van buscar... Brusola, i posa el que li posaves a Banca. A Bancaja quan estaves en Soriano, que també té un troule.